Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Sean bienvenidos a todos en esta hora. Ubíquese allí con su familia, invíteles en este momento que se acomoden allí en la sala y puedan escuchar esta palabra que en este día Dios nos trae y sé que será de gran bendición para usted y toda su familia. Sean bienvenidos en esta hora. Yo les invito a que vayamos a Primera de Reyes 19:1. Dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose bajo el enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y encontramos aquí, yo le he llamado a esta enseñanza hoy: en el monte está tu victoria. Yo le invito a que en este momento oremos, inclines tu rostro allí con tu familia y oremos a Dios, dándole gracias por este tiempo y por su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora, Dios, por esta palabra que vamos a estudiar, Señor. Háblanos a través de ella y enséñanos, Señor amado, para que en ti encontremos esas victorias que nuestro hogar necesita y nuestra vida también, Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos el permiso de que ministre en nuestros corazones, y mientras meditamos en la palabra, tu presencia llene nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, así es, en el monte nosotros encontramos las victorias. Saben que cuando Elías fue llamado como profeta, había una necesidad muy grande en el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo necesitaba ser redireccionado nuevamente, esa adoración a Dios. Se habían desviado de la verdadera adoración de Dios y necesitaban nuevamente necesitaban nuevamente enfocarse en la verdadera adoración. Entonces encontramos allí que ellos habían dejado los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, siguiendo a los Baales. ¿Por qué Israel en ese tiempo siguió a los Baales? Resulta que en ese tiempo estaba reinando el rey Acab y su esposa Jezabel. Y cuando Acab se casa con ella, Jezabel trae toda su religión a Israel y empieza a enfocarla y a enfocar al pueblo de Israel en su religión. Y el pueblo estaba siendo destruido espiritualmente por esta religión. Esta religión estaba desenfocando al pueblo de Dios, los estaba llevando a una adoración que no era correcta. Entonces encontramos que hoy nosotros necesitamos buscar, sí, esa relación con Dios para que encuentres tus victorias en el monte, ya que una gran victoria se logra en el monte, ¿sí? Y dice aquí la palabra que es un monte, era el lugar donde el pueblo se congregaba, ¿sí? El pueblo se congregaba, se reunía en el monte, y lo podemos ver acá. Elías invita a todo el pueblo de Israel a congregarse allí
en 18, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19, dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Ese era el monte donde Elías lleva al pueblo de Israel, y dice: y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, y comen en la mesa de Jezabel. Y encontramos allí que hay una invitación del profeta Elías para el pueblo de Israel, y es reunirse en el monte Carmelo, ¿sí? Y encontramos que muchas batallas, la Biblia habla de muchos momentos donde Israel levantó altar a Dios en diferentes montes. Entonces, si nosotros vemos, encontramos que muchos allí en el monte encontraron la presencia de Dios. Por ejemplo, encontramos el monte Moriah, ¿sí? Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, pero también si nosotros recordamos en la palabra, Dios le proveyó sacrificio a Abraham en el monte Moriah. Encontramos también allí el lugar donde Salomón construyó el templo, el monte Moriah. Fue el lugar donde Salomón construye el templo de Israel, Jerusalén, para adorar ¿a qué? A Dios. Ese templo que el pueblo de Israel tanto adora, ¿cierto? Que tanto quiere, es el lugar donde ellos van a adorar a Dios. Pero también encontramos el monte Sinaí, ¿sí? Jesús lloró allí en el monte Sinaí, pero también encontramos que fue donde Moisés también estuvo allí con Dios. Jesús dio un discurso sobre 4 señales del fin. Jesús ascendió al cielo allí. El monte es donde la gloria de Dios desciende sobre el que busca y el que tiene intimidad con Dios. Hoy nosotros necesitamos también tener ese tipo de intimidad. Ese monte para nosotros son esos tiempos de oración en el cual usted entra a su cuarto o viene a congregarse en el templo y tiene un tiempo con Dios. Entonces, hoy vemos allí cómo Israel tuvo un tiempo especial en el monte Carmelo. Y allí conocieron al verdadero Dios. No el que le estaba hablando Jezabel y todos los falsos profetas que en ese tiempo habían, sino el Dios del que Israel se estaba apartando, el Dios que Israel estaba desenfocándose. Israel había entrado en un tiempo donde fueron turbados por el rey Acab y su esposa Jezabel. Cada vez se apartaban más de Dios. Ella introdujo su religión y guiaron al pueblo a adorar a Baal. Recordemos que ellos eran cananeos. Y vemos allí que Baal para ellos, ¿sí?, era el rey de los dioses. Creían que controlaba el cielo y la tierra y los nacimientos también. Ellos creían que los niños, todo lo que tenía que ver con los niños, y controlaban esta parte porque aún ellos tenían hijos para entregarle a su Dios en sacrificio. Sí, aún ponían, ellos habían sacado allí para su Dios colocar carbones prendidos y ponían allí a sus hijos a caminar sobre esos carbones. Jezabel practicaba mucho la brujería, la hechicería, y se apoyaba en todos estos profetas que le servían a ella, ¿sí?, y a su Dios, falsos profetas, y estaban contaminando a Israel con su religión. Acab construyó templo a Baal allí en Samaria y llevó centenares de profetas de Baal. La adoración a Baal pronto se volvió una religión de Israel. Cómo Israel fue dejando a Dios por irse inclinando al Dios de Baal. Y Israel llegó a ser rey, el rey más pecador de todos los reyes, y porque su esposa lo influenciaba. Encontramos allí que ella lo incita a pecar y adorar a Baal. Lo manipula, y esto lleva a que Acab cometa tanta maldad, Acab cometa tantas fallas allí delante de Dios. Ellos trajeron una decadencia espiritual al pueblo de Israel.
en el monte se invoca el nombre de Jehová. Algo que encontramos aquí en la palabra es que Dios levanta a Elías en un tiempo crítico, podríamos decirlo, difícil para el pueblo de Israel, y necesitaba Dios llevar su palabra nuevamente a Israel, y Elías fue el que transmite ese mensaje, fue ese mensajero de Dios para hablarle a su pueblo nuevamente. Entonces encontramos acá que lo primero que hace Elías es invocar el nombre de Dios. Versículo 24 del capítulo 18 dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Reunió a todo el pueblo, como estábamos leyendo hace un momento, en el monte Carmelo, pero también los falsos profetas, y le dijo: bueno, vamos a hacer acá hoy, vamos a invocar a Dios. Y vamos a ver qué Dios responde, si el Dios de Baal o el Dios de Israel. Y hace allí esta invitación a todos los que estaban en ese lugar, y todos estuvieron de acuerdo. Entonces, algo que vemos acá es que Elías invoca el nombre de Dios y restaura el altar que había sido dañado, porque ya en ese monte Carmelo, donde en un momento se llegó a adorar a Dios, se había derribado el altar, y ellos colocaban allí una gran piedra y levantaban holocausto a Dios, porque era la manera en que en ese tiempo se hacía. Hoy nosotros nos postramos en nuestro cuarto o venimos acá al templo y damos nuestra vida como ofrenda a Dios primeramente, y encontramos que Él restaura ese altar, restaura esa relación con Dios. Y la invitación hoy es: nuestro Dios es mucho más poderoso, y nosotros necesitamos restaurar esa relación y esa comunión con Él nuevamente. Entonces, la invitación de parte de Dios es: edifica altar para Dios. Encontramos aquí en la palabra que dice el versículo 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba ¿qué? Arruinado. Yo no sé si tú hables con Dios todos los días, yo no sé cómo te acercas a Dios, pero dice aquí la palabra que Israel había dejado el altar arruinado, y al levantar altar es lo que estamos haciendo en este momento, usted allí con su familia, con la Biblia, leyendo la palabra, pero con la presencia de Dios en medio de nosotros, porque le invitamos a que estuviera en medio de nosotros. Y hoy la invitación es que así como Elías levantó altar y juntó 12 piedras, como dice el versículo 31, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Dice que él levanta unas piedras allí sobre ese altar y dice: hoy voy a dar ofrenda a Dios. Que hoy su corazón esté dispuesto para hablar con Dios, darle tu vida como ofrenda a Dios. Y encontramos que en ese monte, ¿qué ocurrió? Ese día Dios responde. ¿Saben? Él levanta un altar con mucha leña y manda a traer agua, pero mirando allí donde estaba el agua, dice: traigan agua en cántaros, y quería mojar toda esa leña, porque ellos hacían un altar con leña, así era en el Antiguo Testamento, y daban una ofrenda a Dios. Y manda a traer agua y llena toda esa leña de agua, y dice que hace una zanja alrededor, y les da el tiempo a los profetas de Baal que empiezan a clamar a su Dios. Dice que ellos clamaban y clamaban y clamaban, y pasaron mucho rato, dice pasado el mediodía, y ellos seguían gritando. Versículo 29 del capítulo 18 dice: frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. El Dios de Baal, de todos esos falsos profetas, el Dios de Jezabel, no hizo nada, porque no tiene ningún poder, ¿sí?
Pero el Dios de Israel, cuando ya Elías habló a Dios, dice que Dios descendió allí con fuego, ¿sí? Porque Dios ve nuestro corazón y que hoy Dios descienda allí sobre su vida, que hoy descienda sobre su casa, como lo hizo ese día. Y dice que el agua corría alrededor de todo el altar. Y cuando Elías habla a Dios, versículo 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué era lo que quería Elías con este altar ese día y mojando toda esta leña? Y todo esto era que Israel volviera a ver el poder de Dios sobre ese lugar, y que el Dios de Baal, que no respondía, no era nadie, y que no lo siguieran más a él, porque el verdadero Dios era Jehová de los ejércitos. Entonces dice el versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Israel necesitaba ver cómo descendía fuego sobre el altar y consumía todo el holocausto, solamente para volver a creer en Dios. Y encontramos acá que muchos de ellos se habían desviado su fe, y el holocausto era solamente para que el pueblo volviera su corazón a Dios. Dice allí el versículo 37 que la petición de Elías fue esta. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan tu pueblo, que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y hoy la invitación de parte de Dios es: vuelve tu corazón a Dios, vuelve tu corazón al Señor. Necesitas volver a Él y mirar a Dios. ¿Saben? Encontramos aquí cómo Jezabel trabajó durante mucho tiempo queriendo dañar esa relación de Israel con Dios, y lo estaba logrando, y estaba enseñándole su religión. Y hablábamos en una palabra hace unos días que ninguna religión salva, que el único que salva se llama Jesucristo. Y hoy la invitación es, así como Dios se la hizo a Israel allí a través del profeta Elías, hoy la invitación es: el único que puede obrar en tu vida se llama Dios. Solamente Dios lo puede hacer en tu vida. Ese día Elías mató los 450 profetas de Baal, ¿sí? Y ese día, como respuesta de Dios, hacía 3 años largos que no llovía sobre la tierra, y Elías oró y descendió la lluvia. ¿Por qué descendió la lluvia? Porque el pueblo volvió a creer en Dios, porque el pueblo volvió a levantar altar a Dios. Y hoy la invitación: ¿quieres que desciendan las bendiciones sobre tu vida y sobre tu casa? Necesitas volver tu corazón a Dios, como lo hizo Israel ese día. El monte Carmelo era solamente para que Israel volviera su corazón a Dios. Allí se derribó toda mentira que Jezabel había armado y había creado durante tanto tiempo allí sobre Israel, haciéndoles cambiar que su pensamiento y su corazón, porque ellos decían que el que tenía el poder era Baal. Pero Dios les muestra que el único que tiene poder sobre toda la tierra no era Baal, ¿sí?, como ellos pensaban, sino que era Él, el que había creado los cielos y la tierra y todo lo que hoy existe. Entonces encontramos allí, Israel pudo ver el Dios de Baal, ¿sí?, y pudo ver que no tenía ningún poder, como les habían dicho, pero que Jehová era el Dios todopoderoso, que había hecho descender fuego y consumido el holocausto. Cuando nosotros nos congregamos en el monte, ocurren grandes milagros, pero todo depende de usted, si vuelve su corazón a Dios. Dios quiere que tú vuelvas su corazón en este día a Él, como lo hizo Israel.
por eso la lluvia descendió sobre la tierra. Pero también encontramos que después de esta gran victoria que tuvo Elías allí en el Monte Carmelo, mostrándole a Israel que Dios estaba ahí y que su gloria se derramó ahí en el Monte Carmelo, encontramos que en el monte también Dios fortalece. ¿Por qué en el monte Dios también fortalece? Porque encontramos la vida de Elías. Después de gran victoria en el Monte Carmelo, Jezabel pues no se quedó tranquila. ¿Y qué encontramos acá? Que muchas veces las situaciones debilitan, ¿sí?, la fe. Cuando crees a las palabras que otros levantan. Encontramos que dice aquí la palabra en el capítulo 19, versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice que le vino una amenaza a Elías. Jezabel estaba súper enojada porque Elías le había mostrado allí en medio de la oración, Dios descendió allí y respondió a Elías y le mostró al pueblo de Israel que era un engaño que Jezabel tenía sobre ellos, y ella se enojó muchísimo al ver de que Elías había hecho esto y muy enojada porque habían muerto todos estos 450 profetas de ella, de Baal, y entonces le manda allí un mensaje con amenaza. Y encontramos que en el monte necesitamos fortalecer nuestra fe, porque cuando nosotros estamos orando, estamos pidiendo algo a Dios, muchas veces las cosas no son fáciles. Se levantan amenazas, como hizo Jezabel, ¿cierto? Se levantan situaciones, pero también, ¿sabe por qué ocurre esto? Porque quitamos la mirada de Dios. Saben que Jesús en una ocasión estuvo en medio del mar y estaban los discípulos. Jesús empezó a caminar sobre el mar y Pedro quería tener la misma fe que tenía Jesús para caminar sobre las aguas y fue a Jesús. Pero cuando él quitó la mirada de Jesús y empezó a poner la mirada sobre las olas, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro se empezó a hundir. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando empezamos a oír las voces de otros, cuando empezamos a oír las amenazas de otros, cuando nosotros en medio de una situación que estamos clamando a Dios, quitamos nuestra mirada de Dios y la estamos poniendo en las personas, empezamos a hundirnos. Allí le pasó a Pedro. A Elías le estaba pasando ese día. Se estaba desenfocando por lo que Jezabel dijo. Él entró en un momento de dejarse llevar, ¿sí? Y encontramos que cuando miras la situación que está a tu alrededor, pierde la fe muchas veces y se debilita la fe. Y nosotros necesitamos enfocar nuestra fe en Dios. Elías quitó su mirada de Dios y emprendió una retirada. Sí, dijo, no, yo mejor de aquí me voy, mi vida está en peligro, fue lo que él vio y empieza a tomar la actitud de una retirada, ¿sí? Y cuando nosotros a veces tenemos dificultades, nosotros que pensamos, mejor me voy, yo no voy a ser capaz, si tengo una situación en mi casa o con el esposo, con los hijos, prefiero irme, no quiero estar aquí, no quiero enfrentar este momento. Entonces encontramos allí que emprende una retirada al ver que Jezabel no se había vuelto a Dios, sino que era obstinada y malvada, porque esto fue lo que llevó Elías a ponerse en este estado. No deje que las personas que son obstinadas, que no quieren reconocer que están equivocadas, ¿sí? Te hagan decaer en tu fe, te quiten aún el deseo de vivir. Saben, Elías ya se quería ir a morir, porque Jezabel no se había arrepentido de su maldad, él ya se quería morir y a través de esto le vino desánimo, le vino aflicción, se sentía agotado por la situación y hoy te puedes encontrar allí en casa así, agotado, afligido, desanimado, sin querer vivir, porque hay situaciones que nos quitan hasta el deseo de vivir, como le pasó a él. Elías se veía como en un aparente fracaso, que toda esa victoria que había tenido en el Carmelo, que cómo Dios abrió los ojos a Israel, para él lo estaba viendo en un momento de fracaso. Y encontramos que muchas veces una palabra del enemigo, ¿sí?, desencadena conflictos internos en nosotros, ¿sí? No dejes que una palabra del enemigo te haga dudar de Dios.
No dejes que si las cosas no están saliendo bien en el momento, eso te haga dudar de que Dios está ahí. Dios tiene el control de toda situación de tu vida. ¿Sí? Como hijos de Dios no puedes dejar que todos esos conflictos internos te desanimen. Necesitas seguir adelante hoy. Dios necesitó llevar nuevamente a Elías adelante. Él le ministra esa aflicción, pero saben, esa situación llevó a Elías hasta una cueva. Él no quería salir de ese lugar. Se metió allá en una cueva y hay situaciones que nos encierran en un cuarto, nos quitan el deseo de bañarnos, aún hasta el deseo de comer, porque a veces nos sentimos que no podemos. Pero déjame decirte que cuando Elías se vio en la cueva, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando lo vio en la cueva? Y dice allí, en ese monte Dios habla. Él se mete allí en una cueva y ese monte también tenía un nombre, ¿sí? Y yo le invito para que sigamos ahí en la palabra y dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él estaba allí en el monte Horeb. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Muerto de susto, muerto de miedo, afligido, llorando, sin ganas de vivir. ¿Qué estás haciendo aquí? Mujer, varón, ¿qué estás haciendo ahí? En esa condición. ¿Quieres seguir en esa misma condición? ¿Sabe? Dios le dijo a él, y el que respondió, de pronto usted puede decir, ves que esta pastora no entiende mi situación, no me comprenden, es que como no saben lo que pasa, Dios sabe lo que te está pasando. Dios sabía lo que le pasaba a Elías, pero Elías que respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué estaba diciendo Elías? Vea mi panorama, Dios, es tan oscuro que por eso me encerré en esta cueva. De pronto hoy tu panorama, tu situación es oscuro, pero déjame decirte que el Señor te está diciendo, ¿qué estás haciendo ahí? Estás perdiendo el tiempo cuando puedes estar haciendo otras cosas. Fortalece tu fe en este día y sal fuera, le dice Dios. Versículo 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, ponte en oración, métete en la presencia de Dios en este momento, dobla tus rodillas, habla con Dios. Métete en este momento en oración con el Señor, y luego le dice allí el Señor, ¿qué está haciendo nuevamente? Le dice allí. ¿Qué pasa allí? Dios visita a Elías con su poder y su presencia y le proporciona dirección y revelación. Y dice la palabra que Dios le habla. Y si usted sigue leyendo la palabra allí en su casa, usted puede ver que había muchas cosas para hacer Elías. Entonces encontramos que cuando usted y yo descendemos en el monte como lo hizo Elías, Elías vio su poder y su presencia y le tocó Dios. O sea, Dios fortaleció la fe de Elías y su presencia hoy te va a tocar y va a fortalecer tu fe. Y así como Dios le dice a Elías, vuélvete por tu camino, todavía hay mucho que hacer. Hoy Dios te está diciendo a ti, vuélvate a levantar. Hay mucho que hacer, tu familia te necesita, esos hijos te necesitan, ese esposo, esa esposa te necesita, hay mucho por hacer. ¿Qué tenía que hacer Elías? Ir a ungir a 2 reyes y tenía que ir a ungir a Asael y a Jehú, pero también tenía que ir a ungir al profeta Eliseo, un varón que iba a ser ya profeta y que iba a ser usado luego cuando Elías ya no estuviera. Había mucho por hacer. Y encontramos, tú también tienes mucho por hacer. Hay que seguir proclamando la palabra de Dios, seguir orando por el que tiene necesidad, por el perdido, y ayudar a aquellos que están de pronto como tú te encuentras hoy, también para levantarlos. Entonces recuerda en este día que las victorias se logran en el monte, allí se fortalece tu fe. Vuelve a la oración, levántate en el nombre de Jesús y vamos a orar en este momento. Padre, te damos muchísimas gracias por esta palabra, Señor. Así como Elías obtuvo las victorias en el monte Carmelo, Señor amado, nosotros también, Señor, hoy, bendito Dios, ponemos, Señor, nuestras vidas delante de ti. Te pedimos perdón, Señor.
Si como el pueblo de Israel desvió la mirada de ti, Señor amado, por ponerla en los Baales, Señor amado, en otros dioses, Señor, hoy también te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos puesto nuestra mirada, Señor amado, en el hombre, en aquel bendito Dios que nos ofrece ayudas, en aquel bendito Señor que nos ofrece, Padre Santo, algo que no viene de ti, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos creído, Padre Santo, en la suerte, si hemos creído, Señor, en cartas, en tabacos, en que otro nos puede hablar del futuro, Señor, cuando el único futuro seguro está en ti, Señor. Perdónanos, Padre, por poner nuestra mirada en estas cosas como lo hizo Israel, Señor amado. Jezabel estaba enseñándoles cómo hacer hechicerías, hacer sacrificios, hacer brujerías, Señor. Israel cada día se alejaba más de ti. Perdónanos, Señor, si por esto nos hemos alejado de ti, Señor, y reconocemos nuestro pecado, hoy reconocemos nuestra maldad, Señor. Perdónanos en esta hora, Señor, y te pedimos, precioso y maravilloso, Señor, sea tu presencia sobre nosotros en esta hora, mi Señor, sea tu poder sobre nosotros, Señor. Queremos creer en ti, Señor, en esta hora, que tú eres el único que tienes el poder sobre toda la tierra, Señor. Y hoy venimos a ti, Señor, rogándote que tomes el control de nuestra vida. Quita el desánimo, quita la tristeza, quita el conflicto, quita todo espíritu de muerte, todo lo que nos había venido a desesperar, a confundir, Señor. Y te rogamos que en esta hora sea tu presencia sobre nuestras vidas. Venimos a ti, Señor, el único que tiene el poder sobre toda la tierra de escucharnos y obrar en medio de nuestra situación, Señor. Ayúdanos, precioso y maravilloso Señor, a ser fortalecida nuestra fe en esta hora. Fortalece mi fe, dile, Señor, fortaléceme para creer en ti, que tú tienes el poder de todo mi hogar, de mi vida, de esta situación que me ha quitado la tranquilidad. Pon esa situación delante de la presencia de Dios y dile, Señor, derrama de ese fuego, de esa presencia tuya sobre mi vida. Porque hoy reconozco, como reconoció Israel, tú eres el único que tienes el poder sobre mi vida, Señor. Visita, Señor, allí cada vida, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y oro para que tu presencia llene, y oro para que tu presencia pastoree, y oro para que tu presencia, Señor amado, sea llenando cada vida, Señor, en este momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Así es, Dios los bendiga grandemente y recuerda que en el monte obtienes tu victoria. Te invito a que busques más la presencia de Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.